Una madre embarazada, 2 niñas pequeñas y un esposo que parecía el padre perfecto. Una familia que, en apariencia, vivía el sueño americano. Pero detrás de las paredes de esa casa en Frederick, Colorado, se gestaba una de las tragedias más perturbadoras de los últimos tiempos. Hoy te contaré la historia de Shannan Watts, sus hijas Bella y Celeste, y cómo la ambición, la mentira y la traición terminaron con sus vidas de la manera más cruel imaginable. El inicio de una familia ideal. Shannan Catherine Watts era una mujer llena de energía, extrovertida, con muchos sueños y una enorme determinación. Tras un primer matrimonio fallido, conoció a Chris Watts en Carolina del Norte. Él era todo lo contrario, callado, tímido, reservado. Pero como ocurre en muchas historias, los polos opuestos se atrajeron. Se casaron en 2012 y al poco tiempo decidieron mudarse a Colorado en busca de mejores oportunidades. En 2013 nació su primera hija, Bella, y en 2015 llegó la segunda, Celeste, a quien todos llamaban CC. Shannan encontró en la maternidad su gran vocación, pero también buscaba independencia económica. Comenzó a trabajar en una compañía de ventas multinivel llamada Thrive, donde rápidamente destacó. Compartía su vida en redes sociales, promocionando productos, mostrando su día a día como madre y esposa. A simple vista, era la imagen de la felicidad. Pero las apariencias engañan. Grietas en el matrimonio. Chris, que trabajaba como operador en una empresa petrolera, parecía un esposo ejemplar. Llevaba a las niñas al parque, jugaba con ellas, sonreía en cada foto familiar. Sin embargo, para Shannan, algo comenzó a cambiar en 2018. Estaba embarazada de su tercer hijo, un niño al que pensaban llamar Nico, pero Chris se mostraba distante, frío, casi ausente. Ella se lo contó a sus amigas. «Siento que ya no me quiere, que algo anda mal». Mientras Shannan se esforzaba por mantener a flote su matrimonio, Chris había iniciado una relación secreta con Nicole Kessinger, una compañera de trabajo. Con ella vivía una doble vida: vacaciones, cenas, mensajes apasionados. Mientras tanto, con su esposa fingía normalidad, aunque sus silencios y evasivas delataban que había tomado un camino sin retorno. El último viaje. En el verano de 2018, Shannan pasó 6 semanas con su familia en Carolina del Norte. Durante ese tiempo, notó con más fuerza el desinterés de Chris. Los mensajes que antes eran cariñosos, ahora se habían vuelto escasos y fríos. Ella sospechaba que algo estaba ocurriendo, pero nunca imaginó la magnitud de la traición. El 13 de agosto, a las 1:48 de la madrugada, Shannan regresó de un viaje de trabajo en Arizona. Su amiga Nicole Atkinson la dejó en casa. Fue la última vez que alguien la vio con vida. La desaparición. Ese mismo día, Nicole se alarmó al no recibir noticias de Shannan. Tenía una cita médica importante, pero no se presentó. Tampoco contestaba llamadas ni mensajes. Preocupada, fue hasta la casa de los Watts y notó algo extraño. El coche de Shannan estaba allí, con las sillas de seguridad de las niñas adentro. Era imposible que hubiera salido sin ellas. Llamó a la policía y poco después llegó Chris. Las cámaras de seguridad del vecindario captaron algo inquietante. A las 5:30 de la mañana, Chris había cargado su camioneta con bolsas grandes, realizando 3 viajes desde la casa al vehículo. Su actitud ante la policía fue fría, inexpresiva. Mientras los agentes buscaban a su esposa y sus hijas, él hablaba frente a las cámaras pidiendo que regresaran, pero sin mostrar una sola lágrima. La verdad sale a la luz. Las contradicciones de Chris no tardaron en despertar sospechas. Fue sometido a un polígrafo que falló de manera contundente. Bajo la presión de los investigadores, pidió hablar con su padre. En esa conversación, confesó que había matado a Shannan.
aunque trató de culparla a ella, diciendo que la había sorprendido atacando a las niñas y que, en un arranque de furia, la había estrangulado. Pero las pruebas demostraron otra verdad mucho más oscura. Chris había asesinado a Shannan estrangulándola en su propia casa, con sus hijas presentes. Luego cargó su cuerpo y a las niñas en la camioneta y las llevó a un sitio petrolero de su trabajo. Allí enterró a Shannan en una tumba poco profunda, mientras que a Bella y Cece, de apenas 4 y 3 años, las introdujo en tanques de petróleo de apenas 20 centímetros de diámetro. Un acto atroz, inhumano, que estremeció a todo el país. El motivo detrás del crimen, ¿por qué lo hizo? La respuesta, aunque simple, resulta escalofriante. Chris quería comenzar una nueva vida con su amante. Para él, Shannan y sus hijas eran un obstáculo. Prefirió borrarlas de la manera más brutal antes que enfrentar un divorcio, una separación o la pérdida de su imagen como hombre libre. El narcisismo y la obsesión con mantener el control lo llevaron a cometer un crimen que horrorizó al mundo entero. Justicia y consecuencias. En noviembre de 2018, Chris Watts se declaró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, incluyendo el homicidio de su hijo no nacido. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de su vida en prisión. Nicole Kessinger, la amante, declaró haber roto toda relación con él tras enterarse de la magnitud de sus crímenes. Hasta el día de hoy vive bajo otra identidad. El caso generó debates profundos sobre la violencia doméstica, los patrones de manipulación y la manera en que algunos asesinos logran ocultar su verdadera naturaleza bajo la fachada de la familia perfecta. También puso en evidencia cómo las redes sociales pueden mostrar una vida de ensueño, mientras en la intimidad se esconde el caos más absoluto. Legado de Shannan y sus hijas. Más allá del horror, amigos y familiares de Shannan se han esforzado por mantener viva su memoria. Hablan de una mujer luchadora, amorosa, dedicada, que solo quería dar lo mejor a sus hijos. Bella y Celeste son recordadas como niñas alegres, llenas de vida, cuya inocencia fue arrebatada por la persona que debía protegerlas. Su historia nos recuerda la importancia de prestar atención a las señales, de no minimizar los cambios de comportamiento en una relación y de entender que la violencia doméstica puede esconderse detrás de una sonrisa, una foto en redes sociales o un gesto aparentemente normal. Cierre Shannan Watts y sus hijas fueron víctimas de la traición más devastadora, la que proviene del propio hogar. Su caso conmocionó al mundo, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque reveló cómo el mal puede vivir disfrazado de normalidad. Recordarlas es también un acto de justicia, porque mientras su asesino pasa sus días en una celda, sus nombres siguen vivos como un símbolo contra la indiferencia, la violencia y el silencio. Este fue el caso de Shannan Watts, Bella y Celeste, una historia que nos recuerda que incluso en los hogares que parecen perfectos, puede esconderse la oscuridad más absoluta.